Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. La ciudad que presume de domar el rumor como si fuese una brisa marina amaneció con un zumbido distinto. Estambul, con sus terrazas abarrotadas y su eterna coreografía de taxis y faroles, habló de una sola cosa: la noche en que una cena para dos en Bebek terminó bajo el parpadeo insistente de las sirenas. Lo que empezó como un gesto cotidiano, reservación confirmada, flashes de bienvenida, saludos de compromiso, se deformó en cuestión de minutos en un episodio áspero, plagado de empujones, teléfonos en alto y un ruego que cortó el aire. En el centro de la escena, Cemre Arda Gökberk YLDRM, ella, la actriz que suele administrar su serenidad con precisión de relojero. Él, el intérprete conocido por los modales sobrios y la disciplina de set. Dentro del restaurante, célebre por reunir a ejecutivos, productores y celebridades en mesas demasiado cercanas, la temperatura subió sin que nadie lo notara a tiempo. Según distintos comensales, un grupo de hombres dirigió a YLDRM comentarios punzantes que, por su tono, parecían diseñados para arañar la paciencia. El actor, cuentan, optó primero por el gesto diplomático, una sonrisa breve, el cuerpo levemente girado, el intento de airear el ambiente. Pero el aire ya estaba saturado. Bastó que los hombros chocaran en el pasillo para que el protocolo se evaporara, llegaran los empujones y la tensión estallara como un vaso al borde de la mesa. La policía actuó con método: separar a los grupos, identificar a quienes participaban activamente, despejar la entrada, oxigenar el perímetro. Así, lo que parecía a punto de convertirse en espectáculo vulgar quedó contenido en los márgenes de la anécdota física. No hubo heridos de gravedad, apenas contusiones y raspones tercos que el orgullo no sabe ocultar. El golpe verdadero llegó por otro lado, en la pantalla vertical de los móviles. Los vídeos temblorosos y fragmentarios circularon de chat en chat, saltaron a X y a TikTok, y la conversación se partió en dos con la velocidad de un titular encendido. Estaban quienes hablaban de provocación calculada y reacción humana, y estaban quienes pedían mesura incondicional a figuras que por su visibilidad se convierten en brújulas para los más jóvenes. Las familias, generalmente discretas, rompieron el silencio con cautela. La madre de Gökberk, emocionada, defendió el carácter sereno de su hijo y señaló la provocación como chispa que enciende lo que uno intenta mantener a raya, dejando entrever la impotencia de observar el dolor de los suyos desde la platea. Desde Ankara, el padre de Cemre, empresario de perfil bajo, llamó a su hija en plena madrugada para pedirle prudencia. La respuesta, afectuosa pero férrea, fue la de quien pone nombre a sus prioridades: no abandonar a quien ama cuando arrecia el vendaval. En esa dialéctica íntima se dibuja el mapa emocional de la pareja. La onda expansiva alcanzó, como no, los pasillos de la televisión. Productores y directores con proyectos en marcha se sentaron a sopesar riesgos: ¿conviene pausar negociaciones hasta que baje el polvo, o es mejor redoblar la apuesta con una estrategia de reputación transparente y sin grandilocuencia? Los que han trabajado con YLDRM recordaron su puntualidad, su trato respetuoso y su concentración milimétrica. Otros, más cautos, advirtieron que incluso un incidente contenido puede enturbiar estrenos y campañas. En paralelo, la figura de Arda emergió con un relieve distinto: su súplica pública, cruda y sin artificio, fue leída por parte de la prensa como un gesto de arrojo y lealtad, una decisión que, nos guste o no, rompe la pose y exhibe la fragilidad que todos escondemos. Para tomar distancia del vértigo es útil seguir la cronología paso a paso: llegada a Bebek con los últimos tonos del crepúsculo, saludo a conocidos y un par de selfies a la entrada, una cena que intenta discurrir entre risas cortas y silencios largos, primeras pullas en voz baja, réplica seca sin alzar el tono, el pasillo demasiado estrecho, hombros que rozan, sillas que se corren, camareros que piden calma, la calle que traga el conflicto, círculo de curiosos, sirenas que se aproximan, Cemre que le habla a un agente con una mezcla de urgencia y temblor, la separación de los bandos,
la salida hacia la comisaría, y varias horas después, esa mano enlazada que se convierte en símbolo involuntario. Llegados a este punto, la pregunta es inevitable, ¿y ahora qué? ¿Se verá erosionada la imagen de un intérprete que venía ganando terreno con papeles medidos y una presencia pública sin grietas? ¿Podrá la pareja convertir el golpe en coraza compartida, o el rozamiento constante de la fama terminará por astillar la rutina? Los tiempos del corazón no obedecen a los relojes de la prensa, aún así, los gestos hablan, y la manera en que se sostuvieron a la salida de la comisaría sugiere, al menos por ahora, que la apuesta sigue en pie. En Kepa preferimos mirar este episodio con distancia y rigor, lejos de la caricatura de buenos y malos. Por eso te preguntamos a ti, que nos sigues desde España y América Latina, si hubieras estado a un par de metros del tumulto, ¿habrías exigido una disculpa inmediata frente a cámaras, o habrías pedido silencio, abogados y prudencia hasta que todo se aclare? ¿Crees que la provocación atenúa la responsabilidad, o que el precio de la influencia es la templanza permanente? Te leemos en los comentarios, tu perspectiva completa el cuadro que el algoritmo siempre recorta. La representación pública es una moneda de dos caras. Del lado luminoso el prestigio que abre puertas, del reverso, la obligación tácita de encarnar serenidad cuando por dentro todo tiembla. A YLDRM quizás se le pida un mensaje pausado cuando el polvo baje, no tanto para apaciguar detractores como para acompañar a quienes lo siguen. Arda, convertida a su pesar en emblema de lealtad, deberá encontrar el equilibrio entre blindar su intimidad y sostener un diálogo respetuoso con una audiencia que quiere saber y a veces, no sabe esperar. Mientras llega esa calma, Kepap seguirá observando con la distancia justa y el pulso atento. Si aprecias este trabajo, suscríbete, deja tu like y si te nace apoyar de forma especial, pulsa el botón unirse. Ese gesto, que para ti es un segundo, nos permite sostener una cobertura independiente, dedicar más horas a investigar y traer a este espacio voces diversas que enriquezcan el debate sin linchamientos. Cuéntanos también qué otras figuras del espectáculo turco te gustaría ver en el canal. ¿Preferís entrevistas en profundidad, reconstrucciones cronológicas como esta, o análisis de reputación y medios? Antes de cerrar, queda una imagen mínima que condensa la noche, la calle con olor a sal, un halo de luz bajo el toldo del restaurante, gente que murmura nombres como si fuesen amuletos, una sirena que se aleja, y dos figuras que avanzan juntas hacia un coche que espera. Hay noches que hieren y curan al mismo tiempo. Quizá esta marque, para ellos, el inicio de pactos nuevos en lo privado y de una conversación más compasiva en lo público, conversación que ojalá podamos sostener aquí con vosotros, sin prisa y con la atención que merece. Y ahora dinos, ¿qué debería ocurrir a partir de ahora? Una rueda de prensa sobria cuando todo esté claro, una pausa sin cámaras, una campaña de concienciación sobre la violencia en espacios de ocio. Déjanos tus propuestas ahí abajo. Las leeremos una por una para construir, junto a esta comunidad, una conversación menos ruidosa y más humana. No lo olvides, este es tu espacio. En Kepap te debemos tanto como tú a nosotros. Suscríbete, comenta, comparte y si te gusta lo que hacemos, únete como miembro del canal para que sigamos contándote con rigor y sensibilidad lo que pasa cuando las luces se apagan y las personas famosas siguen siendo personas. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.